están? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que con una entrevista a profundidad le damos a conocer todo lo que ocurre en este poder del Estado, ya sea en materia jurisdiccional o en materia administrativa. Le recuerdo que en esta época tecnológica el Poder Judicial de Honduras también está presente en las redes sociales de mayor popularidad. Usted en el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, Instagram Poder Judicial Honduras, en la red social X @PJ de Honduras, para que usted todos los días conozca cuáles son las diferentes reuniones, actividades que tienen nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, asimismo las determinaciones que se adoptan por parte de nuestros directores. Y además le presentamos un resumen de las diferentes agendas de los tribunales de sentencia de los juzgados de letras en materia de lo penal. Adicionalmente tenemos nuestro canal en YouTube. Ahí en el buscador usted puede escribir Panorama Judicial TV o PJ de Honduras y le aparecerá la gama de programas que le hemos presentado en los últimos 8 años de programación, con los diferentes temas abordados y así como con los diferentes invitados que hemos tenido. Le recuerdo además que usted puede sintonizar Panorama Judicial Televisión los días viernes a partir de las 10 y hasta las 11 de la mañana en la frecuencia de Canal 8 en Televisión Nacional de Honduras, y los días domingos a partir de las 8 de la noche en Suyapa TV Educativa a nivel nacional en las diferentes compañías de cable. Esta semana tenemos un tema bastante importante. Usted va a conocer cuáles son las labores y las actividades desarrolladas por los magistrados integrantes permanentes de la Corte Suprema de Justicia, y para eso hemos invitado a uno de ellos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Hace unos instantes le explicaba que la labor que realizan los magistrados integrantes permanentes de la Corte Suprema de Justicia será nuestro desarrollo en esta hora de programación. Y como también le refería, hemos invitado a uno de ellos. Se trata del magistrado Ricardo Pineda. Magistrado, muchísimas gracias por darnos parte de su tiempo y acompañarnos aquí en Panorama Judicial. Encantado de acompañarles y de estar aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Muchísimas gracias por su introducción, agradecidos nosotros porque usted nos va a dar a conocer todas las labores que ustedes realizan. Iniciamos, magistrado, con que usted nos cuente cuál es la función que ustedes tienen encomendadas en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en materia de funciones y atribuciones son exactamente las mismas que prestan los magistrados permanentes, los 15 magistrados que conforman el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con la salvedad que nosotros actuamos cuando existe alguna ausencia, ya sea por alguna licencia, excusa, recusación, que no puedan conocer los magistrados propietarios, entonces nosotros conocemos. De esa manera es que nosotros actuamos, ¿verdad?, como magistrados en el Pleno, tanto en plenos administrativos como en plenos jurisdiccionales, y también laboramos apoyando las diferentes salas, con estudios, con análisis jurídicos, con proyectos de sentencia, y es así como nosotros pues, nos hemos ido acoplando a las necesidades y a las atribuciones mismas que da la Constitución de la República. Ya estaremos conociendo más adelante, ahora integran también comisiones que han sido designados hace poco por la presidenta Rebeca Raquel Obando. Sí, eso como parte de las funciones administrativas y además como un apoyo, como una pretensión, una idea, un ideal de acercar la Corte Suprema a cada una de sus dependencias para mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía. Será importante también conocer, magistrado Pineda, ¿cuándo se creó el cargo de magistrado integrante? Sí, fíjese que es muy interesante porque es un cargo relativamente nuevo. Sí. Apenas tenemos un poco más de un año, puesto que nosotros fuimos nombrados el 17 de febrero del año pasado. Antes de nosotros no existía este cargo y la idea pues es precisamente eso, como decía antes, ayudar para mejorar el trabajo que realiza la Corte Suprema de Justicia en conjunto. Aquí nos detenemos un poco para explicar algo de contexto. Antes de que existiera la figura del magistrado integrante permanente, eran convocados magistrados de cortes de apelaciones a realizar el trabajo en el Pleno. ¿Es así, abogado Pineda? Sí. Ocurre que el diseño que se elaboró
con la reforma del 2001, que se reformó totalmente el capítulo del Poder Judicial, se eliminaron los que entonces se llamaban magistrados suplentes. Sí. Los magistrados suplentes eran magistrados, parte de la Corte Suprema de Justicia, que con larga raigambre pues, en la cultura jurídica nuestra, fíjese que habían sido magistrados que aparecen desde el siglo XIX. Sin embargo, con la gran reforma al capítulo 12 del título 5 de la Constitución, que se reformó totalmente todo lo que es el Poder Judicial en sí, se eliminaron los magistrados suplentes, porque se subió de 9 magistrados propietarios a 15. Sí. Entonces fue así como se eliminaron los 7 magistrados suplentes y se sumaron 6 más a los propietarios para formar 15 y así formar lo que hoy conocemos como las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, cuando se hizo esto no se pensó en que hay ciertos procedimientos, hay ciertos procesos que requieren más de 15 o 9 magistrados. Sí. Y es por ello que se tiene que hacer acopio de otros magistrados, ¿verdad? De cortes de apelaciones, para poder conjuntar y hacer el número adecuado para que exista pleno. De esta manera, ante esa necesidad, fue que se vio la necesidad, o se dio el caso de que se pensara entonces en magistrados integrantes permanentes. Cambió el nomen juris, el nombre jurídico, ¿verdad?, de la figura, pero es la misma. Somos magistrados suplentes de la Corte Suprema, que como decía antes, ya había en otras constituciones, más adelante tal vez tenga tiempo de detenerme en cada una de ellas, para señalar que era un puesto que existía, fue eliminado y ahora se restituyó. Será importante también conocer cuántos son los magistrados integrantes permanentes y quiénes son. Sí, actualmente somos 6 magistrados. Su servidor, José Ricardo Pineda, ¿verdad? Marvin Espinal Pinel, Luis Discoa Cerrato, Marta Delia Merino Conde, Felipe Espir Laínez, y la abogada Aida. Aida Patricia, sí. Somos 6. De acuerdo a la reforma que se hizo al reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, en realidad son 6 mínimo, ¿verdad? Porque en realidad aún nosotros 6 somos insuficientes para cubrir en ciertos casos la necesidad de integrar más magistrados. Entonces, por ahora somos 6 y bueno, formamos parte de la Suprema. Y con muy buen suceso. Gracias. Para el siguiente segmento estaremos hablando de cómo fue la elección de ellos para que sean parte para que sean ellos magistrados e integrantes permanentes en la Corte Suprema de Justicia. Pero antes los dejo con un video del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Esa labor desinteresada y gratuita que benefician y que realizan hondureños a favor de sus comunidades, se la presentamos en el siguiente video. Vean. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta
respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque uno no sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Que conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron también, todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva
tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener e impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, ¿verdad? En el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor, los proyectos y las gestiones que realizan los magistrados integrantes permanentes de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro invitado para esta semana es el magistrado integrante permanente, abogado Ricardo Pineda. Abogado Pineda, yo en el segmento anterior dejaba la iniciativa de qué manera fue realizada su elección y posteriormente nombramiento. Si nos cuenta al respecto. Sí, tengo entendido que todo esto fue parte de las negociaciones, ¿verdad?, entre diputados en el Congreso Nacional. Tengo entendido que la idea original era, como decía antes, la necesidad de cubrir más magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Pensaron en la posibilidad de de corregir el error de haber eliminado a los magistrados suplentes. Y fue así que se comenzó a hablar sobre el cargo que hoy ocupo. Sí. Resulta que los tiempos, porque debo de explicarle a la gente que toda reforma constitucional se hace en 2 tiempos en el Congreso. Tiene que hacerse la reforma y en la legislatura siguiente se tiene que hacer la ratificación del texto reformado. Sí. Entonces fue así que no dio tiempo para hacer este tipo de reforma. Es por ello que entonces, el mismo día que nombraron a los magistrados, a los 15 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, ese mismo día
fuimos nosotros juramentados, pero no por el Congreso Nacional. No fuimos electos por el Congreso Nacional, porque no se dio tiempo para la reforma, sino que fuimos nombrados por la unanimidad de votos de los 15 magistrados propietarios. Bueno, y así fue como se dio vida a este cargo. Eso fue el 17 de febrero del año pasado, cuando comenzó la Corte Suprema de Justicia. Se hizo mediante la reforma de un reglamento, del reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el artículo 5, donde hay una serie de atribuciones que se le dan al Pleno de la Corte, y se adicionaron 2 ítems más, o 2 numerales más, 2 atribuciones más, la 15 y la 16, que tiene que ver con el nombramiento de magistrados integrantes permanentes. Todo esto bajo la luz del artículo 104 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que permite a la Corte Suprema de Justicia a nombrar o a llamar, a hacer una convocatoria de magistrados integrantes. Entonces fue así como se dio vida a este cargo. Bueno, el abogado Pineda es servidor judicial de carrera, como le llamamos nosotros en el Poder Judicial de Honduras, en nuestros compañeros servidores judiciales. Yo creo que usted es el indicado para explicarme cuál ha sido el impacto que han tenido ustedes como magistrados integrantes permanentes. Sí, fíjese que es un impacto muy interesante y además creo que de gran envergadura, puesto que sí se ha adelantado bastante trabajo. Fíjese que el año pasado, más o menos nosotros, los integrantes permanentes, evacuamos de unas 600 a 750 audiencias solo de revisiones penales. Esto es de impacto, puesto que se imagina 600 o 750 audiencias más las que hacen los magistrados permanentes. Eso puede dar una idea de la cantidad enorme de trabajo que hay en la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Supremo de Honduras, la Corte Suprema, es un tribunal único y tiene bastantes atribuciones, bastantes responsabilidades, y francamente sí es imposible que se puedan evacuar las cosas pues con premura y con tiempo, con bastante dedicación, y nosotros hemos venido entonces a coadyuvar con todos los magistrados, los 15 magistrados del Pleno. Es interesante que nosotros pues en este tiempo también hemos colaborado mucho en la elaboración de proyectos de sentencia. Hemos cubierto también muchas de las decisiones, hemos estado presentes en muchas de las decisiones administrativas de la Corte Suprema. Así es. Entonces realmente yo considero que sí ha venido esta figura a ayudar a mejorar la labor que se presta dentro de la Corte Suprema. ¿Y era importante, pleca necesaria, la creación de esta figura de magistrados integrantes permanentes? Sí, fíjese que en realidad, como dije en algún momento, una figura parecida, que eran los magistrados suplentes, ya existía en nuestra historia jurisdiccional. Puedo, por ejemplo, señalar que la misma Constitución de 1982, que es la que actualmente está en vigencia, ya contemplaba a los magistrados suplentes, pero fueron suprimidas con la reforma del 2001. También han habido magistrados suplentes en la Constitución de 1965, en la del 57, en la Constitución de 1924, e incluso se habla de magistrados suplentes en la Constitución de 1898. Y la existencia de este puesto no era una cuestión baladí, era una cuestión importante. Y las necesidades y la realidad se impuso, y por eso es que se ha tenido que crear este cargo, más que todo por la necesidad. Porque, solo para dar un ejemplo, por ejemplo, en las extradiciones, la extradición, dentro del proceso de extradición se puede dar el caso, como ya se dio en una ocasión, que todo el Pleno queda inhabilitado
para conocer la garantía de amparo. Y es que voy a explicar esto. Según el procedimiento de extradición, se nombra a un juez de la Corte Suprema, un magistrado de la Corte Suprema en primera instancia. La segunda instancia la integran todos los demás magistrados, más uno que se manda a llamar Así es. de afuera, que en este caso sería ya un magistrado integrante. ¿Y qué pasa entonces cuando esta apelación es recurrida mediante la garantía de amparo? Tendría que ser una decisión que al final no sería tomada por magistrados propiamente de la Corte Suprema de Justicia, sino que por magistrados de cortes de apelaciones. Así es. Entonces, por eso se ve la necesidad de que hayan otro tipo de magistrados, además de los propietarios, que integren en este tipo de casos. O, por ejemplo, en los casos de los altos funcionarios, en los procesos de contra altos funcionarios del Estado, que ocurre algo similar. Si vemos todo el proceso en este tipo de casos, normalmente intervienen 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tanto en primera instancia, entendiendo que la primera instancia es un juez instructor, más 3 de tribunales de sentencia, más Corte de apelaciones designadas. Cortes de apelaciones designadas. ¿Y qué pasa si va en amparo o, en último caso, a casación? Fíjese que más o menos en un proceso normal de 15 magistrados, son 8 a 11 magistrados los que se ocuparían durante todo ese tipo de proceso. Entonces, ¿qué pasaría? Que al final, las decisiones finales las tomarían no los magistrados de Corte Suprema, sino que magistrados de Cortes de Apelaciones. Entonces, ahí se ve la importancia de que los interpares a los magistrados propietarios, sean los magistrados integrantes o suplentes, sean los que conozcan. Y todo esto como una garantía, además, de lo que se conoce como el concepto de juez natural. El juez natural, ya sentencias de la Corte Interamericana ha señalado la importancia de un juez predeterminado y de un juez que tenga todas las atribuciones para y toda la investidura, digamos, para conocer en cada una de las fases del proceso. Entonces, no estaría bien que magistrados de Corte de Apelaciones terminaran decidiendo con sentencias definitivas asuntos que son conocidos por la Corte Suprema. Es por ello que la necesidad ha impuesto que exista este tipo de cargo. Sí, la verdad es que es muy importante, sobre todo por el tema de la reducción de la mora judicial, como muy bien nos explicó el abogado Pineda, esa gran cantidad de expedientes que ellos ya han conocido y otras sentencias que han venido preparando para que posteriormente sean dictadas por las salas correspondientes. No se separe de nosotros, ya volvemos con más información aquí en Panorama Judicial TV. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso
yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil. El ser mujer nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada a Pueblo Maya Chortí o como mujer afiliada con INS, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación, que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo Maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor y la gestión que realizan los magistrados integrantes permanentes de la Corte Suprema de Justicia. Ya hemos venido conociendo cómo ellos fueron nombrados y posteriormente cuáles son las actuaciones que tienen como mandato interno aquí en el Poder Judicial de Honduras. Nuestro invitado para esta semana es el magistrado integrante permanente, abogado Ricardo Pineda. Abogado Pineda, ¿de qué manera brindan apoyo ustedes en las decisiones por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Sí, nuestro apoyo es como magistrados de pleno derecho en aquellos casos en que por alguna razón
sustituimos a los magistrados propietarios. Sí. Ya sea por cuestiones de número de personas involucradas en el proceso, como dije en el segmento anterior, o bien cuando por algún tipo de licencia, excusa o recusación no puede conocer o se ha imposibilitado de conocer uno de los magistrados propietarios. Entonces nosotros apoyamos en ese sentido a la Corte Suprema de Justicia, y es así como ya hemos participado y hemos decidido decisiones jurisdiccionales en el Pleno, como también ya hemos formado parte de decisiones administrativas a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, y que son para beneficio, en primer término, del Poder Judicial y más allá de la ciudadanía. ¿En qué cosas, por ejemplo, nosotros hemos colaborado con el Poder Judicial? Además, hemos acogido, por ejemplo, la responsabilidad de prestar lo que es nuestro cargo, sí, para efectos de agilizar todo lo que son auténticas, esos documentos que tienen que reunir ciertas características, sí, y requisitos legales para poder tener efectos en el extranjero, o documentos en el extranjero que ingresan al país y para que tenga validez ante nuestras, claro, autoridades, tiene que llenar ciertos requisitos. Pues como parte de estos requisitos, muchos de ellos tienen que pasar por la revisión de la Corte Suprema de Justicia. También ahí hemos prestado hemos colaborado. Más o menos son como unas 600 auténticas diarias que entran al Poder Judicial. Ese es más o menos el promedio. Sí. Y anteriormente, pues, por las diferentes ocupaciones que tenían los magistrados propietarios, esto se tardaba semanas a veces para, sí, obtener la revisión, el análisis y además la firma para darle curso. Con nuestra intervención esto se ha reducido muchísimo. Básicamente se evacúan como 400, 500 auténticas diarias, y eso lo hemos acogido nosotros. También hemos ayudado a la Sala de lo Constitucional con las revisiones penales. O sea, las revisiones penales, una vez que se dio la reforma al Código Penal, cambiaron muchas de las penas, y algunas penas pues han tenido que ser revisadas, ¿verdad? De acuerdo a la luz de esta nueva legislación penal. Sí. Y entonces eso es un trámite bastante riguroso que se sigue dentro de la Corte Suprema, específicamente en la Sala de lo Constitucional, y como mencioné en algún momento, nosotros participamos de 600 a 750 audiencias en las que se encuentra la persona, el imputado, sí, donde se encuentran las partes, tanto el Ministerio Público, la Procuraduría cuando le toca a la Procuraduría actuar, a la defensa, o sea, son audiencias orales. Pues nosotros cubrimos más o menos entre 600 y 750. Esto es de gran impacto porque esto no habría tenido la celeridad que ha tenido de no haber contado con nuestra participación. Entonces ahí se ve el impacto positivo que ha tenido la creación de la magistratura integrante permanente. Sí, y la verdad es que ese tema de la unidad de auténticas con las peticiones que realizan los usuarios del Poder Judicial de Honduras es un tema bastante amplio, ¿verdad? Por la gran cantidad de solicitudes que usted nos ha hecho referencia. Sí, sí, y entonces la ciudadanía ha tenido una respuesta más pronta con nuestra participación. Y el otro punto es cuando ustedes son convocados a integrar el Pleno de Magistrados por las decisiones jurisdiccionales o administrativas, la votación de ustedes también cuenta como que se tratara de un magistrado de los 15. Sí, efectivamente. Nosotros entramos de pleno derecho y con plenos poderes, ¿verdad? A cada una de las... a cada una de las sesiones de pleno que ha tenido, sí, la Corte Suprema de Justicia. Hemos, por ejemplo, participado en procesos de extradición también. Hemos adelantado también
algunos aspectos de elaboración de sentencias. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dividido en diferentes salas. En lo particular, a mí me ha tocado, por ejemplo, apoyar a la sala de lo constitucional. Hay otros compañeros que colaboran con la sala de lo civil, sala de lo laboral, con sala de lo penal, y hemos tenido participación muy activa tanto en resolver garantías como habeas corpus, inconstitucionalidades, amparos, ya mencioné revisiones penales, que también es un tipo de garantía, habeas data, como también casaciones de tipo laboral, tipo penal y tipo civil. Entonces, nosotros sí considero que sí hemos sido pues una carta de resolución de conflictos bastante pronta y expedita. Esperamos mejorar más. Este primer año ha sido como de acomodo en algunas cuestiones, ¿verdad? Incluso de tipo administrativo, en lo interno del Poder Judicial, en cuanto a nuestra conformación como magistrados, ¿verdad? Entonces, esperamos acelerar el paso y mejorar aún más pues, nuestra labor dentro del Poder Judicial. Ahora, paralelamente a lo que usted muy bien nos ha detallado, magistrado Pineda, la presidenta Rebeca Alicia de Raquel Obando les ha asignado responsabilidades. Cuénteme cuáles son algunas de estas, porque también forma parte de su buen funcionamiento. Sí, la magistrada presidenta ha tenido a bien considerarnos para acercarse a las diferentes dependencias del Poder Judicial a fin de mejorar las condiciones de trabajo. Fue así como ella nombró unas comisiones para efectos de enterarnos de primera mano de las necesidades, además de los diferentes procesos que se siguen dentro de estas instancias. Por ejemplo, a mí en lo particular me nombró en una comisión ante los juzgados de familia. Los juzgados de familia tienen una enorme cantidad de trabajo. Además, se debe de entender que no solo es la cantidad del trabajo que estos juzgados tienen, sino que también el tipo de trabajo que se realiza. La paz en la familia, o sea, la justicia en la familia. En los conflictos de familia, donde hay muchas emociones y además, si pensamos que la familia es pues, precisamente la principal célula de la sociedad, entonces necesita una buena atención por parte del Poder Judicial para resolver los conflictos que se generan en el seno de las familias. Y entonces es ahí que es necesario pues, que la Corte Suprema de Justicia tenga los ojos y los oídos ahí para mejorar el servicio que prestamos a las personas usuarias que llegan a estos juzgados y que esperan una pronta respuesta, que se haga justicia y que se haga de la mejor manera. Entonces, la presidenta, pensando en eso, conformó un equipo de magistrados de la Suprema para ir in situ a ver las necesidades y el trabajo para ver qué decisiones puntuales se toman para mejorar este servicio que prestamos. Sí, aquí estamos hablando quizás de responsabilidad en el nombramiento de personal en el caso de ser necesario y hasta equipo tecnológico, ¿verdad? Que puede ser para la realización de audiencias un motivo. Hay necesidades de todo tipo. Hay necesidades de equipo, hay necesidad de mobiliario, hay necesidad de espacios físicos, hay necesidad de personal. En realidad, el Poder Judicial, debo decir que no se le da el presupuesto que constitucionalmente le corresponde. Así es. Y por eso mismo tenemos que hacer una buena inversión o una buena política de manejo de recursos. Y entonces la Corte Suprema está interesada en que podamos nosotros ver cuáles son las decisiones más urgentes, más necesarias, para así dar respuesta pronta a ciertos problemas que se han dado. El magistrado Pineda nos ha hablado de la comisión del juzgado de familia. También hay una que se encargará del juzgado de letras y otra en supervisión general, y estas las estaremos conociendo en el
cuarto y último segmento. No se separe de nosotros, ya continuamos con más información aquí en Panorama Judicial TV. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor, los programas que tienen y el apoyo de los magistrados integrantes permanentes de la Corte Suprema de Justicia a nuestra dependencia. Antes de continuar nuestra entrevista con nuestro invitado para esta semana, les recuerdo que usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Usted puede sintonizar en su dispositivo móvil, en su tableta o en su computadora de escritorio radiojusticiahn.com, radiojusticiahn.com para escuchar Panorama Judicial Radio todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, así como con sus repeticiones durante el fin de semana. Adicionalmente, en nuestra radio virtual le presentamos muchos programas de dependencias del Poder Judicial de Honduras, quienes brindan un servicio a la ciudadanía y que a manera de resumen ellos le presentan sus actuaciones. Recuérdalo, radiojusticiahn.com. Les recuerdo que nuestro invitado para esta semana es el magistrado integrante permanente, el abogado Ricardo Pineda. Abogado Pineda, yo en el segmento anterior dejaba la iniciativa de las otras dos comisiones que fueron nombradas por la presidenta Raquel Obando. Me imagino que van enfocadas en el mismo camino, tanto en los juzgados de letras de trabajo como en supervisión general. Precisamente. Debo aclarar que la idea no es sustituir ya dependencias del Poder Judicial. Claro. No es que no se piensa hacer dualidad de funciones. Por ejemplo, nosotros no vamos a evaluar personal, no vamos a... sino que vamos a evaluar procesos y vamos a hacer un diagnóstico de las necesidades que tienen estas dependencias para mejorar el trabajo que prestan a la ciudadanía. Como usted bien acaba de mencionar, son 3 comisiones con las que se piensa iniciar, donde se considera que existen muchas necesidades. En realidad el Poder Judicial tiene necesidades en todo el país y en todas las dependencias, pero por lo pronto lo que se piensa hacer es iniciar con los juzgados de familia, por la importancia que ya mencionaba, además los juzgados de lo laboral, que el área laboral es sensitiva y bueno, es un área en que necesita mucha inversión de recursos y de esfuerzos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la intención es hacer un diagnóstico de ver qué necesidades de todo tipo tienen en estos juzgados. Todo va con la idea de reducir al máximo la gran mora judicial, que es uno de los grandes retos que tenemos. Como bien se sabe, el tiempo es necesario para que realmente la justicia sea efectiva. Una justicia tardía, como la gente ya maneja, no es justicia. Entonces necesitamos mejorar y acortar tiempos, necesitamos mejorar las condiciones y los protocolos de trabajo internos dentro de los juzgados. También eso, y en su momento se piensa hacer también en la Corte Suprema de Justicia misma. O sea, hay ciertos procesos que deben mejorarse también a lo interno de la Corte Suprema como tribunal. La otra comisión es la supervisión general, más que todo como apoyar más a la supervisión general. O sea, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos. Y la independencia judicial está con la idea de que los ciudadanos tengan una pronta y objetiva justicia. Además, que los jueces sean imparciales y que los jueces tengan todos los elementos que conforman el concepto de juez natural. Imparcialidad, objetividad,
etc. Entonces, eso es lo que se pretende. Con la intervención, o no la intervención, sino que con el acompañamiento de la supervisión general, lo que se quiere es también ver cómo trabaja esta dependencia y cómo se puede mejorar. Y cómo poner pues, más orden dentro de los tribunales. Cómo mejorar en todos los sentidos. Aquí me voy a retrotraer ya al juzgado de familia, que es la comisión que usted encabeza. Ya sostuvieron una primera reunión, recuerdo haberlos visto reunidos con la coordinadora del juzgado de familia. ¿Qué podemos conocer, magistrado Pineda, de esa sesión de trabajo? Bueno, esta primera visita fue una visión general, ¿verdad? En nuestro plan de trabajo tenemos pensado seguir haciendo las visitas, pero de manera más puntual. Ya nos reunimos, evaluamos, hicimos un prediagnóstico con esta primera visita y la idea es ir a hacer otras, pero ya más puntuales. Siempre visitas in situ y siempre entrar más de lleno al corazón del tribunal, escuchando a los diferentes sectores que trabajan o a los diferentes empleados que trabajan dentro del Poder Judicial. ¿Qué necesidades tienen los archiveros? ¿Qué necesidades tienen la detención al público? ¿Qué necesidades tienen los escribientes? ¿Qué necesidades los secretarios? Los jueces puntualmente. Entonces, eso es lo que viene. O sea, ya tenemos un prediagnóstico con esta primera visita que tuvimos y esto nos permite más o menos crear un plan y una estrategia de trabajo para el futuro. Y lo pensamos hacer lo más pronto posible, porque la verdad es que se quiere que en este periodo de 7 años que tiene esta Corte hayan cambios sustanciales y cambios estructurales en el Poder Judicial, que son necesarios. Tengo que hacerle, quedan 2 interrogantes sobre este tema. Una de ellas es que ustedes estarían entregando un informe a la presidenta Rebeca Raquel Obando, ¿verdad?, sobre la situación o de ustedes como comisiones. Y posteriormente se estarían trasladando al interior del país, creo que al San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán. ¿Es así, magistrado? Sí, por ahora nos vamos a detener en Tegucigalpa. Sí. Este es como un proyecto piloto y dependiendo de cómo resulte, pues así vamos a darle más extensión en el país. Ahora bien, este informe que se piensa presentar a la presidenta no solamente es su presentación, sino darle seguimiento para lograr las decisiones que sean necesarias para hacer los cambios que sean necesarios. Sí, porque en el caso de las plazas, por ejemplo, no es únicamente decir se necesitan tantos funcionarios, porque tiene que existir la creación de esta. ¿Ustedes mismos van a ser los encargados de darle continuidad a ese informe, magistrado? Sí, así es. El proyecto, el propósito de estas comisiones es hacer el diagnóstico, crear las condiciones para tomar las decisiones y tomar las decisiones. Esperamos pues que esto resulte bien, porque en la medida que sea un éxito, pues así vamos a mejorar las condiciones de justicia que tanto necesita el pueblo hondureño. Magistrado Pineda, ¿cuál es el mensaje suyo para nuestros televidentes, para los usuarios del sistema de justicia nacional como magistrado integrante permanente? Muy bien, gracias por el espacio. Pienso que la ciudadanía necesita fe y esperanza, ¿verdad?, para mejorar las condiciones de nuestro país. Confiar en el Poder Judicial, confiar en que estamos interesados en mejorar nuestra patria, en las condiciones de la gente, estamos trabajando en ello y no vamos a dejar, no vamos a cejar, no vamos a dar tregua hasta lograrlo. Entonces pueden tener, la población hondureña puede tener la confianza de que tenemos las mejores intenciones y tenemos el impulso y la voluntad de hacer las cosas bien. Yo allá por el segundo segmento refería que el abogado Ricardo Pineda tiene carrera judicial y aquí en Panorama Judicial Televisión, magistrado, nos gusta conocer y destacar la parte personal profesional. ¿Hace cuánto tiempo usted forma parte de la familia judicial? Fíjese que yo entré al Poder Judicial cuando era estudiante universitario en la Facultad de Derecho allá por el año 1987. Precisamente en los juzgados de familia. Ahí llegué como escribiente y luego fui receptor. Posteriormente pasé un tiempo como relator en la Corte Suprema de Justicia
y llegué a ser defensor público en el año 92. Posteriormente salí del Poder Judicial, fui fiscal de Derechos Humanos en el Ministerio Público, cuando recién se iniciaba el Ministerio Público, cuando lo fundó el doctor Orellana, y estuve algunos años en el Ministerio Público hasta que me dediqué al ejercicio libre de la profesión y regresé. Bueno, estuve en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y posteriormente ya regresé al Poder Judicial allá por el 2004. Desde entonces he estado en la familia judicial de manera continua y permanente hace 20 años. Sí, fui asistente letrado de la Sala de lo Constitucional, sí, también de la Sala de lo Civil, y estuve también un periodo en el CEDIG, en el Centro Electrónico, ¿verdad?, de Documentación Judicial, en el CEDIG, y posteriormente regresé al Poder Judicial, a la Corte Suprema como asistente letrado en la Sala de lo Civil, después en la Sala de lo Constitucional, y ahora pues la vida me dio la oportunidad de servir al pueblo hondureño como magistrado integrante permanente. Abogado Ricardo Pineda, muchísimas gracias por darnos parte de su tiempo y darle a conocer a nuestros televidentes su trabajo. Muchas gracias. Muy agradecido y espero que esta sea la primera de muchas invitaciones. Le agradezco. Seguramente que sí. Ha sido el abogado Ricardo Pineda, magistrado integrante permanente de la Corte Suprema de Justicia. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.